compartas, ya estamos, ¿no? Ahí está. Hola, Hola, Carmina. buenas ¿Qué tardes. tal? ¿Cómo estás? Hola. Muy bien, Me pongo un poquito atrás, así se nos ve a las dos, ¿verdad? se os ve perfectamente. Vale, genial. Bueno, pues nada, empezamos esta sesión de tarde de nuestro Festu Malonis de este año a través de Instagram por directos. Y nada, tengo el placer de presentaros a Popilia Fabiana, que está ahí con su domina y nos va a hablar del tocador romano. Yo también iré poniendo alguna foto de nuestras piezas que tenemos en Vila Museu del tema del tocador romano y o bien mientras habláis y si mencionáis alguna o bien luego las vamos viendo al final. Nada, empezar cuando queráis. Pues nada, buenas tardes. Como ha dicho Carmina, mi nombre es Popilia Fabiana. Y bueno, quería empezar presentándome. Me hace mucha ilusión decir que el nombre de Popilia fue una sugerencia de Antonio Espinosa, el director de Vila Museu, y es porque, bueno, pues la verdad es que cuando empezamos a recrear, a todos nos apetece, ¿no? Recordamos esas películas de romanos y queremos nombres pues muy de las familias imperiales, pero sí que es verdad que en España romana procuramos también ponernos nombres de provincias, sobre todo de Hispania. Entonces, el nombre de Popilia hace referencia a Popilio, que es un evergeta, fue un liberto que subvencionó las termas de Luquentum. Y la verdad es que el tema de la recreación siempre me ha llamado mucho la atención porque sí es verdad que en la Asociación Hispania Romana hay todo tipo de perfiles, hay historiadores, hay arqueólogos, hay filólogos, pero también hay personas como yo que simplemente es que nos gusta el mundo romano, nos gusta la historia y al final nos introdujimos y lo más importante para recrear siempre es tener ilusión, que te guste la historia y sobre todo hacerlo de forma fidedigna. Y también, como ayer se comentó en la charla de nuestro socio de honor, la forma de conocer y de valorar sobre todo el patrimonio histórico, el patrimonio cultural, es ponerlo en valor y a través de la recreación nos parece que es una forma de llegar al corazoncito de la gente, de hacerlo real, ¿no? De que la gente se dé cuenta de que esto no son solo libros, no son solo piedras, que a veces nos pasa, ¿no? Cuando viajamos y vas con amigos que esto no, como que no les gusta tanto y no lo entienden, decimos piedras, ¿no? Pues es una manera de que llegue desde el pasado al presente a través de la recreación. Y bueno, nosotros en Hispania Romana, como habéis visto a lo largo de estos días, tenemos varias secciones, ¿no? Sobre todo los hombres pues se dedican sobre todo al tema militar, y también en la parte civil, las mujeres, pues bueno, vamos también haciendo que el papel de la mujer se ponga en valor, ¿no? El día a día de la mujer romana también tenía una función importante. De hecho, esta mañana habéis visto con mi compañera Paetinia cómo era la indumentaria de las mujeres romanas, ¿no? Que muy al contrario de lo que podemos pensar por lo que nos transmiten las películas de romanos, ¿no? Estos peplums, parecía que eran muy descocadas. Bueno, pues no. De hecho, el ideal de la matrona romana, la matrona son nada que ver con la medicina moderna de la enfermera que ayuda a traer niños al mundo. La matrona romana son las mujeres de la clase alta romana, ¿no? De las familias más adineradas, es como la aristocracia o la nobleza, son familias importantes y debe de tener una serie de cualidades, tanto morales como estéticas, como hemos visto esta mañana. La mujer, la matrona, era la encargada, tenía una función muy importante. De hecho, dentro de las civilizaciones antiguas, quizás fuera, aunque no tenían derecho a voto, es decir, evidentemente no tenían, pero sí que tenían un papel importante porque eran las que ayudaban a traer a nuevos romanos al mundo, y para ellos era muy importante porque tenían esta necesidad de ir creciendo, como se vio, que fueron conquistando medio mundo, y ella es la encargada del hogar, de la intendencia, y tiene que tener también unos valores, ¿no? Ser una persona modesta también, una persona recatada, como hemos visto, y entonces eso también, como decía Julio César, no solamente se tenía que ser, sino que se tenía que aparentar. Si bien es cierto que como mujeres pues también eran coquetas, ¿no? Llegó un momento que a lo mejor la ostentación llegó a tal extremo que incluso, bueno, vosotros lo sabéis, que durante las guerras púnicas
hubo una ley, la ley Obdia, que prohibía a las matronas pues lucir en exceso las joyas, los carruajes, y se les prohibió. Esto provocó un motín, entre comillas, y con el tiempo pues se fue modificando hasta que finalmente se derogó. Pero aún así, ellas tenían que buscar... Se manifestaron incluso. Sí. De hecho, también es verdad que siendo matronas y gustándoles, siendo esta coquetería, y como decíamos esta mañana, no solamente se arreglaban para ellas, para lucirse ellas, sino que ese estatus se tenía que enseñar, ¿no? Se tenía que lucir, porque favorecía también a la familia, sobre todo a sus maridos, para hacer negocios, para promocionarse en la política. Era importante también saber en qué estatus estabas y reflejarlo, ¿no? Pero guardando un equilibrio. Muchos autores, de hecho, Juvenal, Ovidio, etcétera, se ríen incluso o hacen mofa del maquillaje de las mujeres. Y claro, es que si se pasaban, si eran demasiado extremas, pues también se las consideraba indecentes. Y de hecho las prostitutas sí se maquillaban mucho más, que las matronas, era mucho más evidente su maquillaje. Bueno, esta mañana también se hablaba mucho del tema de la prostitución, ¿no? Pues una de las cualidades para saber es que se maquillaban más, eran más llamativas, ¿no? Entonces la matrona, ya hemos visto que tiene un papel muy importante en la sociedad, es la que cuida a los niños, es la que hace romanitos, ¿no? Para las guerras, y todos los días tiene se levanta y tiene unas costumbres, ¿no? A lo largo desde que se levanta, nosotros tenemos un módulo que se llama el despertar del magistrado y el de la matrona, ¿vale? Pues entonces las matronas romanas, estas señoras que pertenecían a la aristocracia, tienen unos hábitos diarios a la hora de arreglarse. Y entonces esta mañana hemos visto la indumentaria, ya veis que mi matrona, que no sería lo normal, o sea, mi domina, ya está vestida, está enjollada prácticamente, pero no sería lo normal. Como sabéis, el mundo de la cosmética en Roma, si ya en la antigüedad, en Grecia, en Egipto, era muy conocido, de hecho habían profesionales que eran también muy valorados y tenían hasta sus propios gremios, en Roma ya alcanzó, bueno, cotas muy, muy importantes el mundo de la cosmética. Nos dice también Galeno, que fue un médico de la antigüedad, para que lo veáis, eso lo vamos a ir viendo ahora por el tipo de productos que utilizaban, ¿no? Que existía una cosmética buena, aquella que reflejaba la belleza natural y que se utilizaba con productos sanos, y una cosmética mala. Él hizo esa diferenciación porque la cosmética mala lo que hacía era esconder, ¿no? Hacía aparentar lo que no se era, y también utilizaba productos nocivos y él la desaconsejaba. Y ahora veremos por qué, ¿no? Entonces, bueno, en el día a día de las matronas, cuando el sol sale, la domus se pone en marcha. Ellos, evidentemente, las familias nobles vivían en las domus, no en las ínsulas normalmente. Y lo primero que hacen es asearse, se lavan la cara. Y ahora os contaré también por qué, ¿no? Se lavan la cara, se lavan los brazos, se lavan las piernas. Nos dice Ovidio que esto es lo que hacían todos los días los romanos, independientemente de que iban a los baños por lo menos una vez a la semana o cada 9 días el día de mercado. El que tenía baños en casa pues podía hacerse el alabatio más a menudo, pero vamos, lo normal es que baños privados, solamente las familias muy, muy poderosas tenían baños. Y después de desayunar empezaría lo que es el ritual del peinado y del maquillaje, que llevaba su tiempo. De hecho, los autores nos cuentan que solamente con el peinado ya se pasaban un ratito. Importante deciros que las dominas se arreglaban en habitaciones separadas de los hombres. De hecho, los hombres y las mujeres en matrimonio no solían compartir cubículo, y entonces en las habitaciones de las mujeres, que se llamaba gineceo, las asistían normalmente sus esclavas, porque había quien tenía más y quien tenía menos, eso ya dependía del poder adquisitivo de cada una, y se hacía siempre aislada de los hombres. Los hombres tenían completamente prohibido entrar a las habitaciones de las dominas, por lo menos mientras duraba el ritual del maquillaje.
y de hecho también Ovidio aconseja a las mujeres que no, a las matronas, que no se maquillen delante de sus amantes, no solamente porque, como también dice que si las vieran de día nada más levantarse parecerían simias, sino porque luego utilizan sí, una serie de productos que, bueno, que parece que muy agradables no debían de ser. Ahora poco a poco lo iremos viendo. Bueno, pues lo primero que hacían va a ser peinarse. En el peinado ya gastaban bastante tiempo. Y tenían una serie de esclavas. Esto me recuerda cuando hicisteis en Vila Museo la exposición de esclavas de la belleza, con ese doble sentido, ¿verdad? De esclavas, exacto, las matronas, porque tenían que lucir, y sus esclavas también. Me pareció una exposición muy interesante, la verdad. Ahora iremos viendo en cuanto a peinados, iba a comentar simplemente que, bueno, vosotros recreáis un momento en el que el peinado pues era laborioso de hacer, aunque luego, en época Flavia, como decían esta mañana, se complicó muchísimo más. Voy a darle la vuelta a la cámara y os enseño un poquito de lo que tenemos ahí en la exposición, que es una evolución de los peinados. Justo. Esta sería vuestra época más o menos. Octavia. El peinado que lleva la Domina hoy. Sí, parecido al de Livia. Porque como Ornatrix creo que no te me hubiera ganado mucho la vida, porque al final te lo ha tenido que hacer ella el tupé, o sea, complicado. Sí, pero sería este más o menos, como el de Livia que decían esta mañana. Y luego ya, pues en época Flavia, pues estos peinados que requerían, bueno, pues a veces eran postizos, pelucas, estos rizos muchísimo más elaborados. Luego ya volvió otra vez a ser bastante sencillo el peinado, raya en medio y un recogido atrás. Luego también hubo un momento en el que se utilizaron las pelucas por sistema, con el pelo casco que se llama, que es que, bueno, pues todo es una peluca y solo se dejan unos mechones por aquí, naturales, en las patillas. Y bueno, finalmente este peinado que también es bastante complicado, que es como que todo recogido hacia atrás y luego como la coleta hacia adelante. En fin, tenemos una evolución de esos peinados. Era por aportar un poco pues de otras épocas, para que no pensemos que la época romana es fija, o sea, es que fueron muchos siglos. Lo que pasa es que aquí en Festum pues nos estamos centrando en la época que recrea España romana, que es el siglo I a.C. Pero bueno, que son muchos siglos, es bastante uniforme, pero no del todo. Sí, así es. De hecho, durante la República, sobre todo, el pelo que más predomina es la raya en medio, recogido atrás y con un moño bajo. Luego es verdad que con la familia de los Julios Claudios, sobre todo Olivia, puso de moda el moñito, el tupé, y bueno, pues la fueron complicando quizás con trenzas, y como tú dices, luego ya los Flavios, los Antoninos, con cada casa imperial, las emperatrices solían ser las que marcaban la moda del momento. De hecho, la Ornatrix es la esclava que se dedica sobre todo, es la peluquera, ¿no? Sobre todo es la esclava, aunque también es verdad que si solo tenías una esclava, que era la Ornatrix, pues también maquillaría y te vestiría, aunque habían esclavos especializados en cada una de esas tareas. Iba a depender de la familia. Las Ornatrix eran las encargadas de peinar, como hemos dicho. El peinado siempre debía ser recogido. No llevar el pelo recogido significaba o bien que eras una niña, evidentemente, en el caso de mi Domina, a pesar de que es joven, ya es adulta, ya está casada. Veis, como decía esta mañana la compañera Paetinia, ya lleva el cíngulo cruzado sobre el pecho. A estas edades, con 16 años, ya perfectamente podían haber sido madres. De hecho, como le decía yo hace un momento, yo con mi edad en Roma era una anciana venerable, evidentemente. Entonces, ellas se lavaban el pelo en las termas normalmente, una vez a la semana, y se podían peinar todos los días, aunque dependía, porque a veces eran tan complicados los peinados que se peinaban pues de vez en cuando. A pesar de que se lavaban el pelo y les gustaba llevarlo limpio, automáticamente para poder hacer los recogidos tenían que ponerse una serie de grasas, de aceites, para que el pelo se quedara fijado. Y para poder hacer los recogidos, estos moños y tal, no había horquillas. Los ganchitos que nosotros utilizamos, ellos no los utilizan. Entonces ellas se solían coser el pelo. Y para coser el pelo, que yo creo que también tenéis en Vila Museo
bastantes ejemplos utilizaban lo que son las agujas de coser que van evolucionando para, os lo voy a enseñar desde más cerca. ¿Veis? De hecho, esta es una aguja en bronce que tiene una cabeza de... ¿Lo veis bien? Sí, sí, se ve perfectamente. Perfectamente. Las otras son en hueso, podían ser en hueso, podían ser en madera. Entonces, estas agujas nos van a ayudar a coser. Vais viendo que desde las más sencillas se van complicando hasta agujas mucho más elaboradas. Aparte de coser, tienen más funciones las agujas. También nos van a servir para sujetar el pelo por sí mismas. Las propias agujas, también alfileres. Los alfileres no tenían el agujerito para coser. Y también nos van a servir, que nos dice Marcial en una nota de regalo, que al tener tanto potín en la cabeza, la forma de que los velos, las sedas, no se ensuciaran era que la aguja sobresaliera para que quedara una separación entre el pelo y el velo. Y evidentemente, como veis, también tenía era un elemento ya decorativo, ¿no? Era una joya más y podían tener pues en la cabeza todo tipo de figuras, tanto geométricas como de frutas, como animales, como incluso los cuerpos de mujer, etcétera. Estamos viendo ahí. Sí, estaba poniendo las agujas que tenemos expuestas en la exposición. Nos decían por ahí que eran peinados a modo de geisha, ¿no? Por lo de tan elaborados, con sus agujas. Sí, me imagino que tendrían algún sistema también para dormir sin que se les deshiciera demasiado. Sí, sí, claro. Yo es que hasta hace prácticamente 40, 50 años, Carmina, yo mis abuelas las recuerdo siempre hasta que empezaron ya a llevarse los pelos cortos, con los moños. Y vamos, una de mis abuelas creo que se lavaba el pelo una vez al mes como mucho, y luego se ponían las brillantinas, iban con el pelo pegado, una trenza muy larga, que es lo que se deshacían para dormir, y cuando se levantaba se volvía a poner su topo. Entonces, quiero decir que al final tampoco cambia tanto la moda tan rápido. No, yo recuerdo, como tú dices, mi abuela peinar a mi bisabuela con limón, y no era cada día, era pues cada varios días, y hacerle el moño. Me sorprendía que lo llevara largo, cuando se lo veía deshecho el moño, y sí, es verdad que no hace tanto de eso. Muy largo, muy largo. De hecho, las Ornatrix también cortaban el pelo. Fijaos que aquí tenemos una reproducción de unas tijeras. Ellas también le cortaban el pelo a las dominas. Pero claro, el pelo lo justo, porque debían de hacerle los recogidos. El tener el pelo corto en Roma era símbolo de indecencia, o de que estabas enferma. Y vamos, no era lo normal. Las dominas debían llevar el pelo largo y siempre recogido. Era una norma social que prácticamente inamovible, el del pelo largo. Luego, nos dice Rubén, por lo que decíamos de dormir, que sí que se pondría una redecilla para dormir, claro, para sí, que no sí. se le... De hecho, en algún sitio hemos leído también que es verdad que muchas veces terminaban el pelo poniendo redecillas para que no se les moviera. Entonces sí que es posible, como dice Rubén, que utilizaran estas redecillas para dormir. Tendrían que tener algún sistema, porque de todas formas la que pudiera, pues seguramente se peinaba todos los días, que para eso tenían las esclavas. Las Ornatrix eran tan cotizadas, es que no es nada fácil esto de peinar, que luego muchas veces obtenían la libertad. De hecho, tenemos mucha epigrafía con profesionales aquí en Hispania mismo, que eran Ornatrix, que han sido liberadas en libertad. O sea que si no tenías tu esclava, también podías llamar a una profesional que fuera a peinarte, como hacían también los hombres. Sabes que los hombres también tienen un criado personal, que es el que se encargaba de peinarles y de afeitarles, que era el tonsor. El tonsor. El que podía. El tonsor, que fíjate que no utilizaban ningún tipo de lubricante normalmente para afeitarles. O sea que con las herramientas que utilizaban para afeitar, pues imagínate, alguna escabechina, yo creo que algún magistrado fue la curia con algún cortecito, seguramente. Las amatronas también se depilaban, también incluso habían profesionales que se dedicaban a la depilación. Y de hecho, dentro del tocador romano, todos los romanos prácticamente lo tenían, que eran unos kits especiales de limpieza. ¿Lo veis? Sí, sí.
Vale, Con bueno, las aquí pinzas de depilar. eso es, tenemos aquí las pincitas de depilar que creo que no han cambiado prácticamente nada. Tenemos otra herramienta aquí, que es para limpiarnos las uñas. Y aquí tenemos una cucharita que con ella pues nos vamos a limpiar la cerita de los oídos. Este kit podía tener más cosas. Ahora luego os contaré también cómo se lavaban los dientes los romanos y las romanas si nos da tiempo. Y bueno, una vez que ya la hemos peinado a la matrona, pasaríamos a maquillarla. Y bueno, pues ahí es donde ¿por qué nos explicamos por qué decía Ovidio que mejor lo hicieran a solas las matronas esto. Aparte de que cambiaban completamente, se ponían como una máscara. Aquí las tenemos las pinzas, sí. Tenemos varias en el museo. Sí. Bueno, estas son unas... Cambian un poquito. A ver. De aloe, bueno, ¿no? Son estas pinzas. Sí, sí, sí. Ah, genial. Sí, tenemos varias, sí. Los íberos también las utilizaba. Sí, bueno, en su proceso de romanización, pues fueron... También tenemos de época, o sea, en tumbas íberas. Fíjate, para que estuvieran en las tumbas, esos que se lo apreciaban bastante. Bueno, eso es lo que iba a decir, que todas estas cosas, la mayoría aparecen como ajuar funerario. Lo tenemos a partir de las excavaciones de las necrópolis de Villajoyosa. Y, o sea, que la estética importaba también de cara al más allá. Sí, sí, sí. De hecho, también las agujas muchas veces las hemos encontrado, ¿verdad?, junto a las cabezas de las mujeres. O sea, que ya se enterraban incluso con su peinado, sus agujas puestas. Vamos, que se iban al otro mundo lo más guapos que podían también. Y bueno, exacto. Pues ya si quieres pasamos al maquillaje. Y lo primero de deciros que tampoco esto ha cambiado tanto. Va a cambiar a lo mejor los productos que utilizamos. Porque, como hemos dicho antes, desde la antigüedad se utiliza el maquillaje, la cosmética, lo hacían las egipcias y las romanas no iban a ser menos. Ellas también tenían que utilizar todo tipo de productos. Hemos hablado antes de los cánones morales de la matrona, ¿no? Que debía ser pues recatada, cumplir una serie de normas sociales, se encargaba de la casa. También había una serie de cánones estéticos. Aparte del pelo recogido, como hemos dicho, era la piel en la matrona romana debía de ser lo más pálida o blanca posible. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a distinguirla de la que no es matrona, es decir, la mujer que trabaja en el campo, la mujer que trabaja en el mercado, la mujer que trabaja afuera. Ellas tienen que estar en casa. Su obligación es el hogar, cuidar de la casa y cuidar del hogar. Pero bueno, deben de ir pálidas, pero no tanto como para parecer enfermas. Entonces, las referencias siempre dicen pálidas, rosadas y luminosas. Es como ha de ser la piel de una matrona romana. Pálidas por eso, para que se vea que están en casa, que es su obligación, no están en la calle, no son de la plebe, ni son campesinas. Y luego, de hecho, tenían que ser tan pálidas que a veces se pintaban las venas de las sienes, también se las hacían pintar para que se reflejaran. Y luego el color del colorete y los labios sí que eran más rojos. Ahora veremos los productos que utilizaban. Y brillantes porque con ello lo que querían era asemejarse a las divinidades. Las diosas, las semidiosas, siempre se habla de ellas como que relucen, ¿verdad? Entonces ellas es un símbolo de virtud, de juventud y de decencia, ¿no? Para las matronas, el ir luminosa. Y ahora veremos cómo. Bueno, lo primero que hacían para poder blanquearse la piel, se elaboraban cremas faciales, mascarillas que se ponían muchas veces con las que pasaban la noche entera y por la mañana cuando se lavaban la cara se las quitaban. Bueno, hemos encontrado muchas referencias, pero bueno, a mí personalmente me hace mucha gracia una que dice Plinio, que utilizaban material orgánico, placentas, excrementos, caracoles, con esto hacíamos un emplacito y a la cara. Muy bien. Bueno, no sabemos ni hoy en día lo que nos ponemos, que a lo mejor yo digo y... Claro, nosotros en la exposición siempre lo decimos, porque cuando decimos que se ponían, pues, bueno, el compuesto este que decías para blanquearse la cara,
sería pues con minerales y yeso, harina de habas bueno, pues eran minerales que contenían plomo. Claro. Entonces, claro, Yo creo que se des- cuando más dinero tenían, peor de salud iban a estar, porque claro, exacto. digamos, las clases más que no podían acceder a los productos caros, pues evidentemente hacían cremas a base de harina, de yeso, pero el que podía utilizaba el albayalde, que ya procede de los griegos, que es precisamente el carbonato de plomo, como tú dices. A los romanos que se ve que utilizar el plomo les gustaba. No. Vamos, era un poquito tóxico, pero vamos. Sí, te lo decía por lo de que les comentamos a la gente que eso, que se asustan cuando decimos que se ponían el plomo, pero decimos también, bueno, es que lo que nos echamos hoy, pues bueno, Si es que si lo supiéramos, a lo mejor no nos lo poníamos, ¿verdad? claro, lo que es curioso es que en los productos que hay hoy de cosmética natural es como una vuelta atrás, ¿no? Se vuelve a utilizar, bueno, ahora cuando vayas comentando pues lo iremos viendo, ¿no? Pero incluso pues frutas maduras, sin más, también coloreaban. Sí, O sea sí, que esa sí. reflexión nosotros también la hacemos ahí en la exposición. Sí, pues nada, eso en cuanto a las cremas de cara, ya habéis visto que la utilizaban sobre todo el acetato de plomo para blanquear la piel y bueno, por la mañana ya se levantaban, se limpiaban y seguían ahora ya vamos a aplicar el maquillaje. Entonces, lo primero va a ser también poner una base de maquillaje blanca, porque lo más blanca posible y lo más pálida posible y como hemos dicho, o bien utilizaban las harinas o el yeso o bueno, el que podía pues con albayalde también hacía sus cremas de base de maquillaje y luego han encontrado, a mí me gusta mucho que sabes que hace unos años encontraron en Londres una cajita del siglo II de estaño, una pequeña caja que dentro había una crema granulada y blanca que al ir a analizarla pues se dieron cuenta, bueno, que estaba compuesta de lanolina, de oveja de lana, o de lana de oveja, perdón, sin desengrasar, que esto va a ser el emulsionante del producto, y luego llevaba para suavizar la piel era, no recuerdo ahora, otro producto y ahí habían dado un paso. En vez de utilizar el acetato de plomo, se dieron cuenta de que era muy tóxico, por lo visto, y entonces empezaron a utilizar el óxido de estaño. Estaño, sí. Almidón, perdón, lo que no recordaba era el almidón y Sí. el estaño. Entonces, bueno, Sí, parece que lo curioso de esto es encontrar un recipiente con producto de la época, con restos de producto para poder, ¿no?, analizar y ver qué era, aunque ya se sabía por escritos y por todo. hasta el momento Eh, teníamos, claro, las fuentes escritas, ¿no? Pues se habla de muchos métodos, que si Popea se bañaba en leche todos los días, que si hervían también el hueso de la rodilla de la vaca durante 48 días y de la gelatina que salía también se hacían productos. O sea, las referencias escritas la verdad es que son bastantes. muchas. Y luego también, como tú dices, hay muchos productos que se elaboraban con productos naturales, con flores, con plantas, con miel, con miel de abeja, o sea, referencias tenemos muchísimas para el tema de la cosmética. Por eso ya veíamos que Galen hablaba de una cosmética buena y de una cosmética mala. Y seguramente, pues, las que menos podían adquirir cosméticos caros estarían más sanas y se les caería más La rápido. mala era la buena en realidad, ¿no? La mala era la buena, pero bueno, entonces se cotizaba los productos pues claro, los productos como este, como el plomo, el estaño. Y bueno, una vez que ya tendríamos la base de la cara, íbamos a poner, como hemos dicho, ahí tenemos ya Esta es la cerusita. No sé si se ve bien. sí, Ah, vale, la cerusita con la que se hacía el albayalde que estamos hablando. sí, Y aquí al lado tenemos antimonita también. Y bueno, conforme vayas comentando, pues los vamos viendo. sí, sí. Ya vamos a pasar al colorete y al lápiz de labios. A ver, el colorete, evidentemente, como hemos dicho, la piel ya la teníamos muy blanquita, pero tenemos que sonrosar, tenemos que darle color tanto a la parte de los pómulos como a los labios. Entonces, utilizábamos los ocres, creo que lo estás poniendo tú ya.
Yo Sí. voy a acercar el que tenemos, ¿ves? Hace poco también investigaciones en Teresa Augusta, en Zaragoza, pues vieron que también se utilizaban mucho las tierras rojas, que son muy ricas en hierro, rebajadas con yeso, también para el color de los pómulos, pero también se utilizaban los métodos del pozo de la uva, de los jugos de frutas rojas. Eso era las fórmulas también, pues para más a la mano de todo el mundo, ¿verdad? El tener una fruta madura machacada y de ahí obtener el color este. Sí, aquí tenemos el ocre, que como no es tóxico, pues podemos utilizarlo en las visitas y tal, lo solemos utilizar. Bueno, maquilla muchísimo. Además, Muchísimo. el ocre es muy curioso porque en las visitas cuando te echas un poquito, parece que has echado muy poco, pero cuando haces así, eso ya es indestructible. Sí, sí, se queda bien fijado y con todo lo que llevaban debajo, eso ya no se mueve seguro. Es exacto. Y luego, bueno, pues también Y el luego, carmín de labios, también se puede hacer evidentemente con frutos maduros, pero también a veces se utilizaban minerales y de hecho, por ejemplo, se utilizaban dos aquí en España, que eran el bermellón, que es un sulfato de amoníaco y arsénico, ni más ni menos, pero vamos, que hay evidencias arqueológicas, y también el miño, que daba el color naranja. O sea, que también hay evidencias de que, aparte de los productos naturales, pues teníamos mucho producto mineral o químico que se utilizaba también para dar color. Eso en cuanto a los labios. Y luego también les gustaba tener los ojos muy grandes y para eso se los perfilaban. También les gustaban las pestañas largas, todo lo que era la moda, aunque la moda pues iría cambiando. De hecho, había una moda que a mi domina no le gusta nada, que es unir las cejas. Ellas se perfilaban las cejas sin alargarlas, pero vamos, hay muchísimos retratos, incluso de Pompeya, que tienen las cejas unidas. Eh, sí. yo creo que hoy en día, excepto Frida Kahlo, no No, conocemos muchos más incluso casos. Incluso hemos leído que cuando estuvimos haciendo toda la documentación de la exposición, que incluso se llegaban a poner pelo de animal postizo ahí en las cejas para crear ese efecto uniceja. Y con resinas y se lo pegaban, es verdad, sí, sí. Sí, sí. Pues, pero bueno, no sé si volverá esa moda. Nunca se No sabe. creo, pero bueno, nunca se sabe. Nunca se sabe. Bueno, pues incluso para perfilar los ojos, también es verdad que utilizaban cenizas, el hollín, pero también utilizaban productos minerales como el antimonio, que el antimonio es muy, Sí, muy tóxico. Pero vamos, sí, yo creo que sí. las romanas, eso del antes muerta que sencilla. Lo eh, llevaban, Luego lo también llevaban súper bien. utilizaban para perfilar las cejas y para las pestañas, hacían una pastita que era machacar hormigas negras y moscas con esa resina, y bueno, pues eso se le aplicaban a las pestañas y perfilaban las cejas, y bueno, pues era también un truquito que utilizaban sin tener que ser tan También, tóxico. también muy agradable. Sí, sí, sí. Y luego creo que estamos viendo ahí una paleta de colores, ¿no? Para las pestañas. Los Sí, colores pues podrían ser el negro, que también utilizaban el hollín, o el azul que veo ahí, con la azulita, el verde con la malaquita. A ver, sí. Sí, utilizaban también, pues, lo que has dicho tú, la antimonita, para hacerse la raya, la galena. Luego también, pues, simplemente carbón machacado con aceite podía servir para maquillar pestañas y la raya. sí, sí, sí. Y estos colores nos recuerdan mucho también a las pinturas de Egipto, porque Sí, los aquí romanos tenemos también, las trajeron de allí, sí. nosotros también tenemos el azul para los ojos, el negro. A eso también los cosméticos, el maquillaje, los ungüentari, que eran los profesionales que se encargaban de crear estos aceites, estos cosméticos, estas cremas, los vendían tanto líquidos como los podían vender sólidos o en polvo. Si los vendían líquidos, se hacían, que hay muchísimos restos arqueológicos de botellas de maquillaje que son alargadas con el cuello muy estrecho para que el maquillaje pueda ir cayendo gota a gota. También se puede aplicar con pinceles. Y si los vendían sólidos, los vendían, ya te los entregaban pues
con unas conchas que también se han encontrado muchísimos y la cucharita donde hacer las mezclas del maquillaje. Yo creo que ahí Nos también preguntan por aquí que has dicho algo de que se alargaban las pestañas. Nos preguntan cómo se alargaban las pestañas. No, que les gustaban largas, como hacemos nosotros, que nos las pintamos Sí. para que parezcan las pestañas más largas. Se oscurecían y claro, también al ponerle aceites, esa hidratación pues también hacía que la pestaña quedara más bonita. Esa es la apariencia, claro, si tú te la pintas se ve más larga, si no se disimula. Quiere decir que les gustaba también ese efecto de pestaña larga. No hemos hablado, dentro del tocador de la matrona, como hemos visto que para ellas era un tesoro, había de todo. Había las herramientas para peinar, como las agujas, peines, no hemos hablado del peine, espejos, el peine, bueno, el que nosotros tenemos es un peine en hueso, pero hay muchísimos restos en madera, también en metal, incluso hay peines de oro. Y no sé si vosotros creo que tenéis también, mira, ahí están los frascos. Aquí tenemos las réplicas, que tenemos un tocador romano recreado. A ver si se ve aquí un poquito en Esclavos de la Belleza. Sí. Ahí está el tocador, sí. Más o menos. Y luego pues tenemos las en la mesa, pero claro, no sé si lo llegáis a ver. Luego las piezas arqueológicas las tenemos aquí en la vitrina. El espejo. El espejo. Claro, tenemos una cosa y otra. Se estaría mirando en el espejo todo el rato. Claro, nosotros tenemos la vitrina y al lado el tocador que habéis visto para que se vea un poquito, porque el espejo, pues visto así, pues cuesta un poco imaginárselo como espejo. Cuando ves el que tenéis ahí vosotras, sería de bronce pulidísimo, reflejaba la imagen y por detrás iba decorado. Los espejos podían ser redondos, de tradición etrusca o cuadrados, y eran de metal muy pulido, podía ser pues de bronce, podía ser de oro, de plata, de estaño también. Luego se harán espejos de cristal más adelante en el tiempo, pero en la época que nosotros recreamos son de metal, los espejos. Y esto también forma parte del tocador de la matrona romana. Todos estos elementos, y más las joyas, que también ahora las veremos. Sí, bueno, lo que estoy mostrando yo son recipientes para cosméticos, los píxides, y luego en vidrio, porque ya aparece el vidrio. Ya aparece el vidrio, sí. Y ya los ungüentarios para perfumes. Nos preguntan por ahí en qué zonas se depilaban. Yo tengo entendido que en las mismas que ahora mismo nos depilamos, ¿no? En las mismas, sí. En las mismas, y bueno, no solo se depilaban las mujeres, también se depilaban los hombres. Los hombres se depilan con ceras calientes. Hay una cosa que no os he comentado, hablando ahora de los hombres que también se depilaban, eran muy metrosexuales los romanos, creo. Debían de ir completamente afeitados, impolutos, porque igual que la matrona romana debía de reflejar el estatus de su familia, el hombre también, el dominus también. Entonces, la moda, por lo menos en nuestra época, luego ya más adelante con Adriano van cambiando las modas, el hombre ha de ir con el pelo corto, muy afeitado, y normalmente se peinaban hacia adelante. El hombre, al contrario que la matrona, no debía de parecer blanco, no debía de tener la piel blanca, porque él sí tenía la obligación de ejercitarse, debía de practicar deporte. Entonces, normalmente ellos sí que tenían que estar más bronceados. Es una diferencia también entre los hombres. Otra pregunta que nos hacían por ahí es si los hombres se maquillaban. No estaba muy bien visto, sí lo hacían, pero sí que es verdad que no estaba muy bien visto. Se consideraba, los hombres que se maquillaban y se les notaba mucho, se consideraba que eran afeminados o trabajaban en el teatro o en la sociedad romana, por lo menos las élites no lo veían bien, un hombre no. Sí que, bueno, sabemos de emperadores, por ejemplo, a lo mejor Calígula tiene fama de ser un poquito más excéntrico, ¿no? Pero lo normal, y menos en la época que nosotros recreamos, un hombre maquillado no es lo habitual. Si lo hacían era porque tenían otros objetivos, o bien eran, como decimos, se los consideraba afeminados o trabajaban en el teatro, pero no. No era lo normal. Vale, por aquí también nos dicen EA7JQI, de cómo se alargaban las pestañas, os lo puedo decir yo, lo averigué a raíz de ver en una jugar una pequeña navaja cuchilla. Algunas zonas de Sudamérica las mujeres incas usaban cuchillos. Bueno.
Vale. Luego nos dicen por aquí, ¿se puede ver la caja del tocador más de cerca? Claro. Os la llevo esto también. Bueno, esto es una reproducción nuestra de Hispania Romana, pero no sé si vosotros ahí tendréis alguna en Vila Museu. Hay en No. museos, en Nápoles, en el British, hay verdaderas maravillas de cajas de tocador de matrona romana con joyas engastadas. Bueno, espectacular. Esto también es bonita, ¿eh? No nos quejamos. Rubén nos dice que estaba mal visto que los hombres en la época que recreáis llevar el pelo tan corto que se levantasen. Ah, bueno, claro, sí, sí, no. Tenían que tenerlo suficientemente como para poder peinárselo, claro, sí. Bueno, es que lo de la calvicie los romanos lo llevaban bastante mal. Otra obligación de las ornates que no os he comentado precisamente era taparle a las matronas las calvicies, las calvas. Ellas debían de confeccionar pelucas, eran profesionales, debían de confeccionar postizos y también con esas pincitas que hemos visto, cuando empezaban a salir las canas, les quitaban las canas, era también obligación de la matrona. Tampoco hemos comentado, el pelo también se teñía. Igual que esta mañana decía Paetinea que el que podía se teñía la ropa de color, también se fue poniendo de moda en diferentes épocas teñirse el pelo. Hubo una época que era de moda ponérselo de color rojizo, porque así también tapaba las canas. Luego cuando las guerras contra Germania se Con puso de moda. azafrán, Dime. ¿no? Con azafrán, Sí. aceites, una Luego también mezcla. se puso de moda teñírselo de color rubio, por influencia de Germania. Era tal el extremo que a veces, bueno, esto ya, el que podía se espolvoreaba polvo de oro en el pelo también, ¿no? Para darle ese reflejo dorado. Y bueno, pues muchas de estas funciones las tenían que hacer las ornatrix. Bueno, una vez que ya la tenemos maquillada, si, ya lo siguiente sería que ya la tenemos, sería vestirla. Normalmente habían otras criadas que también se encargaban de vestirla, igual que estaba la que se encargaba del peinado. También luego hubieron profesionales del maquillaje, que fueron los Cosmitrae, y luego las esclavas adveste se encargaban también de vestirlas, la que podía. La que podía, de hecho, hay grabados, hay esculturas que hay una matrona con por lo menos 4 criadas alrededor o esclavas alrededor de ella. Y luego ya una vez vestida, que ya no os voy a contar la ropa porque ya lo hemos visto esta mañana, ella, por ejemplo, sí que lleva la túnica con la que ha dormido, luego se pone encima o bien otra túnica, por ejemplo, como la que llevaría yo, pero bueno. Y ella, como es domina, es patrona, pues se ha puesto una estola con la que luego saldrá a la calle. Y luego, pues ya le pondríamos las joyas. En este caso ya lleva los pendientes, llevarían pulseras, sus collares también. Collares normalmente les gustaban mucho las perlas. Aquí tenemos algunos pendientes también de perlas de la época que son también, bueno, es que la perla, por lo visto, como dice nuestro presidente, las margaritas eran muy, muy apreciadas por las romanas. Y las joyas, pues también hechas muchas veces pues con piedras o perlas o bueno, todo tipo de elementos. Y como las pulseras también, no sé si os lo he comentado, anillos y los pendientes. Ya una vez enjollada, vestida, ya podría irse a la calle. Aunque antes, y creo que sería importante decir que con todo lo que llevaban encima, algunas deberían de oler un poquito raro. por eso es que además de que parecían otra, que no tenían nada que ver con lo que se levantaron, utilizaban perfumes. Claro, el perfume también se fue refinando, también habían perfumes más sofisticados, menos sofisticados. Parece ser que a los hombres les gustaba más el de canela. Luego muchos perfumes importados de Oriente, conforme iban conquistando tierras, pues el más habitual era el perfume de rosas. Pero bueno, jazmín, lilas, pino, todo tipo de perfumes también. Y había 2 o 3 formas de aplicárselo, ¿no? Como hemos dicho, se lo podían aplicar normal, con un aplicador como este, ¿lo veis? Es que, claro, yo estoy un poquito lejos, Sí. ¿vale? Este sería un perfumero también, lo aplicaríamos. También se han encontrado agujas, hablando de perfume, que estaban huecas por dentro, con un agujerito al final, y se piensa que era para también contener el perfume, para que llevaran todo el día, ¿verdad?, el perfume puesto.
Y había otra fórmula que era poner el perfume en spray. Que eso nos hace mucha gracia cuando recreamos, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, perfume lo voy a hacer, aunque estemos online. Nada, la esclava se ponía el perfume en la boca y flipa. Pulverizado. Lo pulverizaba. Ya está la domina perfumada. Y también una cosa que hacía, que sí que parece que nos da tiempo, era que también les gustaba tener los dientes blancos, ¿vale? Utilizaban todo tipo de productos, el bicarbonato, la piedra pómez, después de comer también utilizaban palillos, sobre todo el de lentisco era el que más refrescaba también la boca, hasta que un médico del emperador Nerón inventó el primer dentífrico y también en el kit de limpieza solían llevar estos palillos también para los dientes, pero había un producto que blanqueaba mucho, se utilizaba mucho en muchas cosas, también en tintes, que era el orín. El orín también servía para limpiarse los dientes y para blanqueárselos. De hecho, creo que los orines de Hispania eran los más cotizados, por lo visto. Nos cuenta Plinio que los orines de los caballos hispanos eran de lo, vamos, de lo más, los transportaban como el aceite y como el vino, también en pequeñas ánforas llevaban el orín de Hispania a Roma también. Y bueno, y una vez que ya está maquillada, limpísima, perfumada, le pondríamos su pala con la que tendrá que salir a la calle, evidentemente con sus agujas, y pues nada, ya se podría ir al Macellum o a... Bueno, sabéis que en Roma había muchas fiestas, seguramente hoy le toca ir a algún evento religioso. Y bueno, pues yo creo que por nosotras, si no hay preguntas, termina. Vamos a ver. Las preguntas las hemos ido comentando sobre la marcha. Si hay alguna más la podéis decir. Pero vamos, una reflexión que también hacía con lo de la cosmética, sobre todo, es que sí, que habría muchísimas diferencias entre pues la gente pudiente y la gente, lógicamente, trabajadora, sobre todo en la estética, no solo en el vestir, que esta mañana ya lo comentaba Popilia, ¿no? Sino Paitinia, perdón. Sino también en cuanto a la cosmética, ese cuidado que se hacían de la piel, quitándolo del plomo, que claro, luego se les destrozaba la piel por otro lado, pero en el cuidado de los dientes, que habría muchas diferencias, ¿no? Pues en el aspecto que podría tener una persona de clase alta con el pueblo llano. Sí, sí, pues por eso lo que comentábamos, la que podía se ponía plomo y la que no, pues se pondría harina. Yo creo que eso incluso hasta hace bien poco también ha sucedido, cuando las clases altas siempre han tenido a su disposición productos más sofisticados y las clases más bajas pues han buscado la vida. El que no tenía antimonio se ponía pues el carbón, como tú dices, o de las propias brasas sacaban el negro y se perfilaban los ojos. Y por eso que pensamos que seguramente estarían mucho más sanas, además de que les daba más el sol también, ¿no? Las clases más menos pudientes. Por la vitamina D. Mira, nos preguntan también qué tardaban en prepararse, más o menos. Pues por lo visto tardaban eternidades, por lo que hemos leído, o sea, ya Ovidio en su libro del arte de amar, el Arsamandi, eso, vamos, por lo visto era una cantidad ingente de tiempo, habría evidentemente de todo, días en que gastabas más tiempo, pero el día que tenías que peinar y si los peinados incluían postizos, trenzas, moños, coser, solamente en el peinado yo no sé lo que tardarían, pero tranquilamente entre peinar, maquillar y vestir, vamos, horas. Yo creo que nosotras hoy en día, yo si tuviera que hacerlo, más de una hora larga seguramente, más de una hora larga seguramente o más. Si yo he estado para peinarla a ella que un buen rato. Sí, sí. Y es el peinado de los más sencillos, ya veis que es el tupé de Libia, con o sea, los bucles y la trenza enrollada en moño. O sea, muchísimo. A ver, mira, nos preguntan más cosas. Hablad de masajes, nos dice Atini Aldea. Masajes. Bueno, en los baños, sabéis que en claro. las termas
habían también zonas precisamente para eso, para darse masajes. Entonces, como sabemos que por lo menos una vez a la semana iban a los baños, que no solamente iban a bañarse, porque también, pero sobre todo lo que iban era a hacer vida social. Y una de las cosas que hacían era darse masajes, claro. Pero yo creo que eso prácticamente toda la sociedad romana, lo hacía. Luego nos dicen, bueno, nos preguntan, ¿y ese abanico? Rita el Tejal. Este abanico además está adquirido en Sicilia. Es una, además en España, por ejemplo, también nos comenta Plinio que el esparto sobre todo de esta zona también salía hacia Roma. Es muy básico, es un abanico hecho con esparto, trenzado, y lo gracioso es que lo compré en Sicilia. O sea, que no ha cambiado prácticamente. Evidentemente ahora tenemos los abanicos españoles que sí que son de madera y tal, pero esto es un abanico muy... Claro, habían abanicos mucho más sofisticados, con plumas de pavo real y que hemos visto también en las películas, ¿no? Cosas maravillosas. Nosotras es que somos una familia modestita. A mi nómina le da solamente para una esclava y cuando pueda me tiene que dar la libertad. Que me paga poco. A ver, nos preguntan también si se vestían encima de la ropa de dormir. Sí, sí, sí. Y eso también, hasta hace bien poco, ha sido así. Nuestras abuelas dormían con su camisola, su brial, sus enaguas y luego se vestían encima. Es que nos parece raro a nosotros, pero no es tan raro. Ellas tenían, además lo ha comentado esta mañana Paetinia, su túnica interior, su camisa interior, luego encima de esa túnica se ponían otras túnicas y encima de esa túnica el vestido, la que podía. No todas las mujeres romanas tenían estola o vestidos, pero túnica sí, porque yo debajo de esta llevaba otra túnica, una túnica corta, que es mi túnica de dormir, mi ropa interior, independientemente que también llevamos las fastes, etcétera, pero sí, dormían con esa túnica, la lavaban de vez en cuando, evidentemente, cuando se bañaban se la quitaban y la cambiaban, claro. A ver, bueno, Miguelito de la Roda, tinte del pelo, bueno, eso es como hemos comentado un poquito, que había tintes. En el baño, aparte de los aceites, ¿utilizaban otros productos? Pues claro, evidentemente, sobre todo sabemos porque utilizaban los estrigilis para quitárselos luego de la piel, los aceites, pero también jabones naturales para limpiarse y pues agua de rosas, perfumes, sí, utilizaban de todo. Lo que pasa es que en los baños públicos, pues imaginaos ese agua cómo se iba poniendo, luego las iban reponiendo, les iban cambiando porque tanto aceite, tanto jabón y tanto de todo, entonces el que tenía su baño en casa, pues bueno, mejor, ¿no? Pero sí, utilizaban todo tipo de productos, sobre todo aceites. A ver. Bueno, dicen que ahora somos rapidísimas las mujeres comparado con lo que estáis diciendo. Bueno, Ana, sí, perdón. Tenemos que tener en cuenta que las que tardaban eran ellas. Yo no he tardado nada. Yo soy esclava, puedo ser también liberta o puedo ser plebeya, claro. Que me ha contratado ella para venir a peinarla. Yo no he tardado prácticamente nada, me lo he hecho yo el pelo y me he pintado solita y me he ido. Pero claro, es que ellas tenían que demostrar, estamos hablando de la matrona, ¿no? Es la capa más alta de la sociedad romana. Que Ana nos pregunta cuál era el proceso para desmaquillarse. El proceso para desmaquillarse era agua y jabón. De hecho, como os comentaba, Ovidio lo dice, se levantaban por la mañana y lo primero que hacían era lavarse. Agua fresca y un poquito de jabón y así se limpiaban, no había nada más. No, eso que hoy en día toallitas y... No, jabón. A ver, nos preguntan por las uñas también. Sí, bueno, también hay constancia de que se decoraban las uñas y se las pintaban. También, claro, las lacas no podrían ser como las que tenemos ahora, serían más pues del tipo col, que se queda fijo, o con ocres también, como hemos visto para el colorete, pero claro, no se fijaban exactamente igual que las lacas de uñas que tenemos, pues sí les gustaba llevar la uña pintada también. Nos preguntan también qué jabones, tabarquino, qué jabones. Pues bueno, jabones con base de aceite, igual que los jabones que se hacen ahora, ¿no? Cenizas y productos naturales, flores. Vale, ¿cuál era? Altimialdea nos pregunta cuál era el cosmético más caro. Yo supongo que los perfumes.
En ¿no? cuanto a perfumes, pues los que venían de Oriente, sobre todo, porque solamente la exportación, imaginaos un perfume de mirra, por ejemplo, que venía desde todos aquellos que venían pues, desde la India, que por cierto, las pelucas, por lo que hemos leído, se confeccionaban también con el pelo que se importaba de la India, aparte del que le cortábamos a las esclavas, que también a las esclavas sí les cortábamos el pelo para hacer pelucas. Entonces, todos los perfumes importados de Egipto, de la India, etcétera, eran los más caros y además los más apreciados que no estaban al alcance de todo el mundo. Los perfumes también podían ser de una sola base o como hoy en día con el almizcle se juntaban varias bases de perfume, varios olores y se iban también haciendo creaciones. Es que nosotros somos herencia de lo que de ellos, no hemos inventado Sí, mucho, ¿eh? nosotros estuvimos viendo que los perfumes más caros, comparándolos un poco con los de hoy en día, porque decíamos, bueno, es que hoy también son caros. No, no, nada que ver. O sea, una botella de perfume de 50 mililitros de los caros romanos ahora costaría 400 euros. Claro. Y lo que tú dices, bueno, pues según los ingredientes, pues la mirra, los ingredientes más exóticos eran más caros siempre que los que tenían a la mano. Ay, me dice mi domina que se nos acaba el directo ya, Carmina. Sí, nos van a cortar porque es una hora, entonces, bueno, pues nada, muchas gracias. Si alguien Cualquier tiene más preguntas, como vamos a colgar los vídeos ahí, pueden poner comentarios y los vamos respondiendo, tanto España Romana como nosotros y desde Alfás. Muchas gracias y esperemos y que nos veamos en el Festum del año que viene, pero presencialmente. presencial. Bueno, no he dicho que tú estás en Campello, te tenemos aquí al ladito, pero bueno, con ganas de veros a todos de toda España. Y solo recordar que mañana, bueno, tenemos, es el último día, tenemos a las 12 y a las 5, por la mañana tendremos aspectos militares y por la tarde hablaremos de Alon, de los monumentos y lo que tenemos de época romana en Alon. Y nada, pues sin más, bueno, está todo el mundo diciendo que maravilloso, muchas gracias, interesante, o sea que genial, Eva. Pues nada, Cerramos aquí. cualquier cosa que nos pueden contactar en Hispania Romana, también en nuestras redes sociales. Y que no les dé miedo el que quiera unirse a nosotros, porque como veis, no hace falta tampoco ser historiador o arqueólogo, con tener una pequeña vocación e ilusión por esto y por hacer llegar la cultura a la gente, pues es bienvenido. Muchas gracias.